Bien, estamos recibiendo ya la visita del doctor Julio Arbizu, procurador anticorrupción, a quien le damos la bienvenida a Nacional y la Noticia. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Buenos días, Augusto. ¿Cómo estás? Bien, el tema es, obviamente, la labor que viene realizando para conseguir la repatriación del dinero sustraído de las arcas públicas por la corrupción y el pago de las reparaciones civiles. ¿Qué es lo que está pasando? Siempre le sacan la vuelta a la ley. Hay tantos corruptos presos con reparaciones civiles que tienen que pagar el Estado, que suman millones, y sin embargo este dinero no se ve hasta el momento y no se va a ver y no se verá si que no se toman las medidas correctivas que deben tomarse, doctor. Efectivamente, nosotros al iniciar la gestión nos dimos cuenta que había existido en los años previos un relajamiento absoluto de todos los procuradores que nos habían precedido, precisamente cobrar esas reparaciones civiles que se habían impuesto a personajes condenados por delitos graves de corrupción. Lo primero que se hizo, porque tampoco existía una base de datos, es construirla. Una base de datos que nos diera cuenta, entre otras cosas, por ejemplo, de cuál era la deuda, de cuánto debía cada una de estas personas condenadas por delitos de corrupción y cuánto efectivamente se había pagado, cuánto del monto total se había pagado. Entonces, finalmente pudimos determinar que la deuda superaba los 1.000 millones de soles y que el pago que se había hecho respecto de ese monto era únicamente 10 millones, es decir, un 1%. De inmediato, por lógica, había que instaurar nuevas herramientas, instaurar un nuevo sistema, mejorar las oficinas a nivel nacional para poder elevar esa cifra, para poder acercarnos siquiera a una cifra más decente de recuperación. Yo siempre digo que cuando el deudor de una casa comercial, de una de estas tiendas por departamento, deja de pagar un mes o menos de un mes, la casa comercial le cae encima con amenazas de llevarlo a las centrales de riesgo o de embargarle sus bienes. O le mete la mano al banco, a su cuenta bancaria. Así es, se embarga la cuenta o se embargan los bienes. Pues bien, el Estado no había estado haciendo eso, no había estado solicitando con severidad, con rigor, el pago de esas reparaciones civiles que son deudas que tienen estos sujetos, no con un empresario, como en el caso de las casas comerciales, sino con todos, con 30 millones de peruanos. Es una deuda que tienen con la colectividad, con la comunidad entera. Entonces, nosotros hemos empezado a tomar una serie de medidas. El Ministerio de Justicia, a través del ministro y la Procuraduría, empezamos a tomar una serie de medidas, como por ejemplo la promulgación del decreto 03-2012-JUS, que sujeta la posibilidad de pedir beneficios penitenciarios al pago de la reparación civil, al previo pago de la reparación civil. Nadie que esté condenado por delitos de corrupción podrá solicitar beneficios para salir antes del tiempo de la pena sin antes haber pagado la reparación civil. Ese es un primer dispositivo que ya está en vigencia y que está dando frutos. Ahora te voy a contar por qué. Y lo segundo es que se ha tomado la decisión de ingresar a estas personas a procedimientos concursales en Indecopi, personas que deben y no pagan, para en última instancia declararlas insolventes. La muerte civil. Así es, el efecto postrero de la muerte civil, es decir, con ello, primero, permitiremos que en tiempo mucho más rápido que el tiempo judicial se puedan eventualmente rematar los bienes que estas personas tienen, sobre los que estas personas tienen embargos, ¿no? Embargos que no se pueden ejecutar por distintas razones, porque hay sociedad conyugal y la cónyuge se opone, o porque está constituido en este patrimonio familiar. Entonces, el efecto de la declaración de insolvencia o este procedimiento concursal supone el remate del bien para el pago de la reparación civil con la cuota que le pertenece al deudor. Entonces, ya estamos ingresando algunas personas a estos procedimientos, tenemos la herramienta que te contaba, y yo creo que esto está dando sus frutos, te decía, porque hemos hecho, con los números que tenemos, un aproximado de cómo estamos avanzando, y nos hemos dado cuenta que hay una mejora en este año, en el 2012, respecto del año pasado, de un 35 o 36%. O sea, estamos cobrando 36% más que el año pasado. Ahora, se apunta a terminar de cobrar, hay gente que le debe pues cientos de millones al Estado, ¿no? Y la muerte civil, si bien es cierto, puede ser un mecanismo para inhabilitarlos a hacer transacciones
también puede conllevar a que estas personas hagan trámites por terceros también, porque tiene la plata en terceros también, en testaferros. ¿Cómo llegamos a finalmente encontrar ese dinero del cual, por actos de corrupción, se hicieron ellos de ese poder, de ese dinero, perdón, y lo vienen usufructuando justamente la familia, al cual usted hacía referencia hace un rato, ¿no? Usufructúa la familia o testaferros, pero el dinero está ahí y ellos no pagan. Entonces, ¿cómo llegamos? ¿Hay, digamos, alguna iniciativa en ese sentido de buscar que hurgar, ¿no?, a estas terceras personas donde ha ido a parar este dinero producto de la corrupción? Bueno, sí, prácticamente al inicio de la gestión recibimos el apoyo de la cooperación alemana. Ellos, en conjunto con algunos asesores de la propia Procuraduría, establecieron un nuevo diseño para la Procuraduría que excedía el diseño clásico de solamente el área de litigio, ¿no? Entonces se vio que era conveniente la creación de 2 unidades de apoyo al interior de la Procuraduría, una unidad llamada el Observatorio de Delitos de Corrupción, que iba a organizar la data y construir indicadores para ver, incluso para aportar políticas públicas a otras instituciones, al Ejecutivo o al Legislativo, y una unidad de análisis financiero. Pues bien, la unidad de análisis financiero es la que, y conjuntamente con el observatorio, son las que nos han dado cuenta de estos números que yo estoy comentando, pero un siguiente paso va a ser el de esa unidad de análisis financiero, que ya se viene dando en verdad, es precisamente hacer investigación respecto de fondos, ¿no?, en bancos nacionales y extranjeros, de fondos provenientes de actividades ilícitas. Ahora, esto supone hacer una separación muy rigurosa de lo que es el pago de la reparación civil, el pago de la reparación civil se paga, se responde a esa deuda con dinero lícito, es decir, uno podría haber adquirido una casa antes de cometer el delito. Bueno, pues bien, esa casa se remata para que esa persona condenada por un delito de corrupción pague la reparación civil. ¿Por qué? Porque la reparación civil supone un resarcimiento del daño causado al Estado. Entonces, esa persona tendrá que pagar con lo que tenga, o más bien, y ese dinero tendrá que ser lícito. Si es un dinero proveniente de actividades ilícitas, ese dinero o esos bienes que se compraron con ese dinero ilícito, pues se incautan. Entonces, son 2 cosas diferentes. De un lado, la reparación civil, y de otro, la incautación de bienes provenientes u objeto de los delitos de corrupción. Nosotros estamos buscando, en ambos casos, el patrimonio de estas personas condenadas o procesadas por delitos de corrupción. La unidad de análisis financiero se está dedicando a eso. Se están haciendo rastreos, se ha establecido contacto con algunas instituciones que tienen también un nivel de información distinto al que cuenta, la información con la que cuenta la Procuraduría, y yo espero que en los próximos meses esto pueda dar frutos. El Ministerio ha dado cuenta de su voluntad de conformar, además ya se ha hecho expresamente, un grupo de trabajo contra el crimen organizado que integre varias instituciones públicas. Pues bien, eso yo entiendo que en las próximas semanas dará frutos a nivel por lo menos de información. Doctor, ¿es justo o es legal que gente que le debe reparación civil al Estado esté trabajando en este momento en el aparato estatal? Hay el caso de un magistrado. Los deudores por reparaciones civiles no deberían trabajar más en el Estado. El caso del magistrado al que se refiere, me imagino, lo leí en un diario, y hay que aclarar que esa persona no es deudora al Estado, sino que lamentablemente, bueno, y hay que señalarlo, el paso del tiempo hizo que su caso prescribiera. Tenía una sentencia condenatoria de primera instancia, pero antes de que se resolviera un recurso de nulidad, el caso prescribió, por lo tanto no es un deudor. Entonces ha habido ahí seguramente una mala información. Él está habilitado. Está habilitado. Por la prescripción. Digamos, está habilitado por la prescripción. O sea, digamos, no ha habido una absolución en virtud de la falta de pruebas, ojo. Claro. Pero, digamos, no puede ser, ya no es un deudor en los hechos, ¿no? Pero tampoco es inocente. ¿No es cierto? Prescribió en todo caso. Prescribió la acción. Sí. Ahora, ¿no sería una buena manera el hecho de que una persona que está purgando condena en estos momentos por delito de corrupción y que tenga que salir en algún momento y que no haya pagado absolutamente nada de lo que corresponde por el dinero
condena que no salga sin que no ha pagado un mínimo porcentaje de la reparación civil, justamente para salvaguardar los intereses del Estado. ¿Podría ser? Bueno, la idea del Decreto Supremo 03/2012 era precisamente sujetar esa posibilidad, sujetar la posibilidad de que esta persona pueda salir antes del tiempo de cumplir su condena, de cumplir el íntegro de la condena, apelando a beneficios penitenciarios como la redención de pena por el trabajo y el estudio, sujetar esa posibilidad al pago del íntegro de la reparación civil. Es decir, esas personas no podrán salir de la cárcel a pesar de haber trabajado o estudiado si es que antes no han pagado el íntegro de la reparación civil. No podrán salir antes del cumplimiento de la pena. Y para poder salir de prisión tendrá que cumplir estrictamente la cantidad total de años a los que han sido condenados. ¿Se está dando esa figura? Se está dando, y ya hemos tenido algunas personas que han puesto el grito en el cielo, como es lógico, pero la ley se aplica para todos. La ley se aplica para todos y con mucho más rigor y severidad para estas personas infractoras autores de delitos graves de corrupción. Doctor, se informa que hay un fallo del Tribunal Constitucional que anularía la sentencia contra Salazar, el general Hermosa Ríos y Vladimiro Montesinos. De ocurrir este hecho, esta anulación de la sentencia, ¿sería un golpe para la lucha anticorrupción en el país? Bueno, en principio el proceso contra estas personas es un proceso relacionado con violaciones de derechos humanos. Es el caso Barrios Altos. Lo que ha sucedido allí es que el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia respecto de un habeas corpus interpuesto por la defensa del señor Salazar Monroy. El señor Salazar Monroy y su defensa argumentan que hay un exceso del plazo, que se han cumplido todos los plazos razonables y sin embargo no ha habido aquí una sentencia condenatoria o absolutoria firme, ¿no? El señor Salazar Monroy y sus coprocesados están condenados en primera instancia por delitos graves de violación de derechos humanos y por el delito de asociación ilícita para delinquir. Es por eso, por este último delito, que la Procuraduría tiene competencia, porque el delito de asociación ilícita para delinquir es un delito en agravio del Estado. Sin embargo, la Procuraduría no puede participar en el extremo del delito de homicidio, que es un delito cuyas víctimas son personas naturales o sus deudos. Pues bien, nosotros vemos con suma preocupación, y esto ciertamente no tiene que ver necesariamente con delitos de corrupción, pero tiene que ver con justicia, con verdad y con un adecuado acceso a la justicia de las víctimas de violación de derechos humanos, que la pretensión del señor Salazar Monroy pueda ampararse, siendo que el exceso de plazo digamos, haber llegado hasta este momento sin sentencia, tiene que ver, en primer lugar, con las dilaciones propias de la defensa del señor Salazar Monroy y sus coprocesados. Son ellos los que han interpuesto una serie de recusaciones a la Sala de la Corte Suprema, son ellos los que, la defensa de Salazar Monroy en particular y Salazar Monroy, se han hecho los enfermos durante cerca de 4 meses sin poder hacer su acusación sustantiva, dilatando el proceso, y tienen la desfachatez de solicitar que los plazos son irrazonables, o de sostener que los plazos son irrazonables y solicitar que se aparte del proceso por esa razón al señor Salazar Monroy. Nosotros vamos a señalar con firmeza, a través de un escrito que estamos preparando a la sala, que esos plazos que son atribuibles a la defensa de Salazar Monroy y a sus cómplices no pueden contarse como plazo irrazonable, es decir, tendrán que deducir del plazo transcurrido el plazo que es imputable a ellos para que se haya dilatado todo este tiempo. De lo contrario, y de apartarse a este señor y a sus cómplices del proceso, sería una grave situación, se crearía una grave situación de impunidad. Doctor Alviso, en el caso del PRONA, que está en proceso de liquidación, ¿se ha detectado casos de corrupción cometidos por exfuncionarios en los últimos años? Es una entidad que mueve algo de 600 millones de soles anualmente. Sí, fíjese, nosotros tenemos ya en giro varias investigaciones y procesos judiciales que está llevando actualmente la Procuraduría como parte en esas investigaciones y procesos. También nos hemos reunido con funcionarios del PRONA porque queremos hacer, y lo estamos haciendo de hecho esta semana, vamos a terminar hoy día, tenemos una reunión adicional,
estamos haciendo un cruce con la información que tienen ellos respecto de, por ejemplo, también investigaciones a nivel administrativo que pudieran dar lugar a investigaciones penales. Nosotros estamos siguiendo muy de cerca esos casos porque nos hemos reunido con autoridades del Ministerio de Inclusión Social y hemos tomado la decisión de formar un grupo al interior de la Procuraduría para ver exclusivamente esos casos. Finalmente, doctor Julio Arbizu, quisiera su comentario con respecto al tema de la revocatoria tan promovida por un personaje mediático que finalmente ha dado como resultado que no funcionó porque han presentado firmas falsas. El presentar firmas falsas, el repetir esas mismas firmas, copiándolas en 2, 3, 4, 5 veces, con el fin de revocar a una autoridad democráticamente elegida, ¿no es un delito y no sería pasible también de una denuncia penal quienes estuvieron dentro de esta falsificación de firmas? Pues a mí me parece, personalmente, esto no es competencia de la Procuraduría, pero personalmente me parece que sí, sin duda, habría que analizar si hay aquí una actuación dolosa de este sujeto. Todo hace indicar que sí, pero habría que analizarlo y en todo caso habría ahí un delito de fe pública. Pero por otro lado, si es que se comprobase, por ejemplo, que el dinero que se ha utilizado para promover esa campaña proviene de las arcas estatales, proviene del Estado, de alguna institución del Estado, pues habría que hacer una investigación ya no solamente por un delito contra la fe pública, sino por un delito de corrupción.